Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este día, a esta hora, venimos aprendiendo de los salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 55 hasta el capítulo 12, hasta el versículo 12. Salmo 55, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: Escucha, oh Dios mío, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Padre Santo y bendito, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, ayudándonos también, papito lindo, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos pasando. Así que en tus manos deposito, Señor, cada necesidad, cada problema, cada circunstancia, Señor, también como enfermedades que cada uno de nosotros y de nuestros familiares estén pasando, Señor, en el hueco de tu mano también las depositamos, para que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros cuerpos. Y así, papito lindo, seguir alabando, bendiciendo tu nombre y dándote honra y gloria por lo bueno y maravilloso que eres en nuestras vidas. Igualmente, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y por cada uno de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos en carne, como también por nuestros hijos, nietos y bisnietos, al igual que por nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, al igual que por nuestros suegros y cuñados, los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, dándole sanidad a todos aquellos enfermos que ahora te suplican, Señor, por ese milagro. Desde ya, papito lindo, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, el que nos acompañe desde el principio hasta el final, y que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, que nos ayudes a afirmarnos cada día más en tu palabra, y siempre, Señor, tener en cuenta la guía del Espíritu Santo. Mi Señor amado, quédese con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos en esta hora con la lectura de este salmo, y pues vamos a hacer algo al respecto para poder entender de qué habla este salmo, porque recuerdo que estamos aprendiendo de los salmos. Este salmo, algunos estudiosos afirman que este salmo fue escrito en el momento cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, de la rebelión que él tuvo en contra de su padre, y también de su consejero Ahitofel. Y si nos apoyamos en esa parte, podemos ver que en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 31, dice: Y David subió a la cuesta de los olivos, y la subió llorando.
llevando la cabeza cubierto y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, Señor, el consejo de Ahitofel. Bueno, he leído este versículo porque este nos da una idea del problema, de la situación, de las circunstancias o de la angustia que en ese momento David estaba pasando. Recordemos que esto sucedió pues después de que él había cometido el pecado contra Urías Heteos por el asesinato y también por haberse acostado con su esposa Betsabé. Entonces, si tomamos en cuenta esta situación, vemos la traición que hace su hijo Absalón y también la traición que hace su consejero, por decirlo así, personal. Entonces, por eso este salmo está enfocado en esta situación y, como dije, este es un salmo pues de instrucción para el pueblo, o para que nosotros aprendamos o podamos tomar en cuenta también que este salmo incluso se puede aplicar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue traicionado por el discípulo Judas Iscariote. Bueno, entonces por eso decía que estos salmos desde el 52 hasta el 55 son 4 salmos que están en un mismo sentir, en una misma sintonía, de acuerdo a su palabra y el sentir que nos puede dar, o hacia dónde apuntan hasta los días finales, ¿verdad? Entonces lo podemos considerar también este salmo que tiene partes proféticas que serán cumplidas en el tiempo final de la destrucción, o cuando nuestro Padre Celestial envía a nuestro Señor Jesucristo que venga por segunda vez, y vendrá Él pues a juzgar la tierra y a todos los moradores, especialmente a todos aquellos que son los opositores del Evangelio y los opositores de nuestro Señor Jesucristo, porque se han vuelto en contra de Él. O sea, en el tiempo final de nuestra era, o de la era cristiana, en el periodo de la semana 70, en la última parte, que son los 3 años y medio, ahí es donde van a ocurrir todas esas cosas, porque se habrá formado ya lo que es el gobierno mundial. Entonces, o sea, el imperio que es catalogado como una bestia, ¿verdad? Y está pues a la cabeza, va a estar el anticristo. Entonces ahí es donde este capítulo tendrá parte de cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque han traicionado al pueblo de Israel y han traicionado también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso David comienza diciendo, ¿verdad? En la otra versión dice: Dios mío, no me des la espalda, presta oído a mi oración. O sea, de que vemos la angustia, el problema, la situación, e incluso como cuando nosotros también estamos tan afligidos, ¿verdad? Y siempre pedimos al Señor que escuche nuestros ruegos o nuestra petición, nuestra oración, y le clamamos: Señor, escucha. Entonces, así como David lo hace, así también lo podemos hacer nosotros, incluso cuando estamos en esa situación. De hecho, pues venimos muchos a suplicarle al Señor cuando estamos en problemas o en circunstancias difíciles. Y luego dice: está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, la situación no era para menos, sino que era una situación difícil. Y dice en el 3: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Recordemos que David era perseguido por su hijo con un ejército,
el ejército, parte del ejército que se había vuelto en contra de él, pues no lo perseguían solamente para saludarlo, no lo perseguían solo para darle las gracias porque se había ido de Jerusalén, sino que lo estaban persiguiendo para asesinarlo a él y a todos sus seguidores. Por eso en la otra versión, en estos dos versículos dice: atiéndeme, respóndeme, estoy angustiado y no encuentro paz. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. No solo se enojan conmigo, no solo se enojan conmigo, para colmo me persiguen. Entonces, por eso decíamos que muchas personas pues utilizan este salmo para decir que se trata de la persecución que hace su hijo Absalón juntamente con su consejero Ahitofel, persiguiendo a David. Y lo mismo sucederá en aquel entonces, si lo podemos aplicar así. Y David era el guía del pueblo de Israel. David, un israelita, David, un judío, lo podemos decir ahora, aunque pues ellos dependían porque dependían de la tribu de Judá, pero podemos ver que también él, como representante de su pueblo, estaba siendo perseguido. Ahora, también podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, incluso en la agonía que él pasó antes de llegar a la cruz, cuando dijo, ¿verdad, Señor? Que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vemos, por eso decía que este salmo también podemos compararlo con el sufrimiento, con la situación de nuestro Señor Jesucristo, incluso cuando estaba en la cruz, que después de las 3 de la tarde, el cielo se oscurece. ¿Por qué? Porque no quería ver el pecado que ahora estaba sobre su Hijo, el cual se había hecho pecador por culpa nuestra, y como el Señor no puede ver el pecado, podríamos decir que le dio la espalda, ¿verdad? No lo vio, no vio el sufrimiento, o le dio la espalda al sufrimiento del Hijo. Entonces, en este sentido, también la angustia que pasó nuestro Señor Jesucristo fue que, y al final, pues dice él, ¿verdad? Consumado es. O sea, ya está cumplido el mandato que tú me diste para que yo viniera a la tierra a derramar mi sangre y muriera en esta cruz del Calvario en beneficio de ellos. Entonces, todas estas cosas, como digo, nos dan una luz, que este es un salmo que en realidad se va a terminar de cumplir, o por lo menos estos versículos se cumplirán en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque también en su segunda venida el Señor, que ya no viene como siervo, sino que viene como juez, que viene pues como rey, porque viene a reinar sobre un periodo de 1000 años, pero aparecerá antes de terminar la semana 70, o sea, en el periodo final de la semana 70 es que nuestro Señor Jesucristo aparecerá para castigar o para destruir a todos los enemigos que a Israel en ese momento están asediándolo y están a punto de terminar o de acabar con su pueblo. Entonces ahí es donde va a aparecer nuestro Señor Jesucristo y hará pues no venganza, sino que pondrá todas las cosas en su lugar. Porque en verdad cada uno de aquellos que se han rebelado, cada uno de aquellos que están en contra de nuestro Señor Jesucristo, todo ese ejército de 200 millones de soldados van a ser destruidos por la mano, o por la boca, o por la voz, o por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son cosas que también a nosotros deben de aliviarnos hoy en día. Cualquier situación, cualquier circunstancia que estemos pasando, sabemos que esto es algo momentáneo. Digo, algo momentáneo en el aspecto de que no nos va a durar para siempre toda una calamidad que nos venga encima. No nos va a durar para siempre una oposición que haya al Evangelio para siempre. Porque inclusive debemos de recordar la historia bíblica. ¿Cuántos países, cuántos imperios han querido derrotar al pueblo de Israel? ¿Cuántos han querido destruir la iglesia? ¿Cuántos hombres no decidieron destruir la Biblia? Y hasta hoy, ¿verdad? Podemos ver la maravillosa mano de nuestro Señor Jesucristo, que han habido, en noticias se puede observar cómo
en lugares, ya sea de destrucción, tanto casas como vehículos que se quemaron, pero había una Biblia dentro de ese vehículo y que esa Biblia no agarró fuego. Entonces, ahí tenemos muestras de cómo el Señor siempre está protegiendo su palabra, siempre está protegiendo su verdad, para que cada uno de nosotros entendamos que su palabra tiene poder. Entonces, en esa situación, por eso digo, nosotros no debemos de amedrentarlos por cualquier cosa, por cualquier situación o por cualquier amenaza que nos den, porque al final nuestro Señor Jesucristo nos dará la victoria a todos y cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Ahora dice en el 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. O sea, de que él sentía que la persecución era para muerte. Y en el 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. La otra versión dice, siento que el corazón se me sale de mi pecho. El miedo a la muerte me domina. Estoy temblando de susto. Realmente estoy espantado. O sea, podríamos decirlo de esta manera. David estaba, pues, digamos, afligido, acongojado, pero posiblemente había una admiración en su corazón o en su vida pensando, ¿verdad? Mi hijo, mi consejero, aquel con el cual compartimos, hablábamos y yo le contaba mis cosas y él me respondía, él me ayudaba. Ahora me persigue, ahora quieren asesinar. Es igual como el hombre cuando viene a los pies de Cristo y también a veces hasta por su misma familia es aborrecido, y al mismo tiempo hay padres que han llegado hasta el colmo de decir, a partir de ahora no eres mi hijo, a partir de ahora tú no tienes parte en mi casa, a partir de ahora tú completamente estás desheredado y por lo tanto nada tienes que ver conmigo. ¿Por qué? Porque ellos creen que una persona en una familia, cuando se convierte a los pies de Cristo, cuando cree que Jesús es su salvador personal, porque ellos prácticamente, la familia muchas veces no quiere salir de su religiosidad, entonces sienten que han sido traicionados por aquel que viene a la verdad del Evangelio, a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, para poder tener la oportunidad de salvación. Entonces, por eso aquellos los demás familiares se consideran traicionados y por eso dicen, ya no eres parte de mi familia, o incluso lo pueden ver y todo, pero lo ven como cualquier persona o como cualquier animal y dicen, verdad, este no lo conozco, esto no tiene nada que ver conmigo, y entonces podríamos decir que también eso muchas veces atemoriza o aterroriza a la persona. Dice, pues mis padres, mis hermanos, mis amigos o compañeros de trabajo, mis vecinos ahora se burlan, ahora me desprecian, ahora se han olvidado de mí. Entonces podríamos decir que todas esas circunstancias muchas veces vienen a la mente y al corazón del hombre cuando está siendo perseguido o está pasando, porque también debemos de tomar en cuenta todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que al principio la iglesia primitiva fue perseguida por quienes, por sus mismos compatriotas, porque como ellos practicaban y siguen practicando una religión, entonces ellos dijeron, no, estos son. Por eso la palabra eclesía significa sacarlos fuera, o sea, que a nosotros el Señor, cuando venimos a sus pies, nos saca, digamos, fuera de la religión, fuera del pecado del mundo, para darnos una oportunidad de la vida eterna. Por eso, como repito, la palabra eclesía significa sacados fuera, o sea, sacarlos del montón para venir a formar parte de su pueblo y que tengan la oportunidad de ser salvos en aquel día. Entonces, esto podría decir, es lo que pasa con David cuando ve que su hijo y su consejero ahora lo están persiguiendo. ¿Para qué? Como dije, no para saludarlo, no para darle las gracias porque estaba dejando el reino para que ellos se posesionaran de él, no, sino que ellos querían acabar con su vida. Por eso dice, temores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Entonces, como dice, el miedo a la muerte me domina, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. Ahora dice el 7,
dice el 6, perdón. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y en el 7 dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Sabe? Aquí en estos versículos podemos ver cómo David podría ser, ¿verdad?, que en su mente y en su corazón estaba el deseo de que de salir, de apartarse de ese problema, de alejarse y de irse al desierto, en donde pues en donde podría ser un lugar tranquilo en ese momento, porque en el desierto que no había habitado, no estaba habitado por personas, pues no estaba ese problema, esa situación. Entonces él quería como en su mente y en su corazón salir de ese lugar y dejar, por decirlo así, olvidado todo lo que estaba pasando, ¿sabe? Pero nosotros sabemos muy bien que esas cosas no pueden suceder. Por lo tanto, cada vez que nosotros, así en este caso David, tuvo que afrontar la situación, tuvo que afrontar el problema, bueno, a tal grado que a pesar de todo, pues Absalón muere en el encuentro que tiene con su ejército. Pues David no quería que muriera su hijo, no quería. Sin embargo, pues uno de sus generales, pues al ver lo que estaba colgado de una rama de sus cabellos, entonces pues dijo, no lo puedo dejar con vida. ¿Por qué? Porque él dijo, aunque el rey había dado órdenes que no lo mataran, pero este hombre lo mató, ese general, y dijo, yo lo voy a matar porque no quiero a uno de sus capitanes, pero dice, no quiero que sigan persiguiendo a mi rey. Entonces vemos cómo el enemigo al final tuvo que morir. Ahora, si tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta que también el anticristo, que va a reinar durante 7 años, va a estar sobre la faz de la tierra en la última semana de Daniel, la semana 70, pero solo va a estar por 7 años. Por eso decía que nosotros no podemos atemorizarnos por cualquier problema, por cualquier situación, porque todo tiene su fin. Y en este caso, el anticristo va a estar durante 7 años sobre el poder de la tierra, encabezando ese gobierno bestial, porque va a ser un gobierno bestial. Entonces, pues al final de los 7 años, pues será también destruido por la mano de nuestro Señor Jesucristo, y será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces nos damos cuenta, por eso decía, hermanos, no tenemos por qué atemorizarnos de cualquier situación o circunstancia que ahora están viniendo sobre nosotros. Sabemos que no es fácil lo que estamos pasando, especialmente aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque la economía se ha venido por los suelos. O sea, podríamos decir que todo lo que es la alimentación está carísima, porque una libra de papa, ¿sabe cuánto cuesta en el mercado? $1. Eso cuesta, cuando en otras épocas la libra de papas ha costado no $1, sino que por $1 le han dado a uno pues a veces hasta 2 libras y media o libra y media. Pero últimamente, bueno, ayer específicamente, que voy al mercado y paso por ahí donde un hermano y le digo, ¿cómo tiene la papa? $1, hermano, $1. Bueno, entonces deme una, le digo yo. Así que ahí venía con las 3 papas que me dieron por 1 libra. Entonces, por eso digo, mire, sí estamos pasando por situación difícil muchas veces, especialmente cuando carecemos de economía. Sin embargo, el Señor siempre sigue siendo fiel. El Señor, su promesa dice que Él suplirá nuestras necesidades y que no nos va a dejar perecer de hambre. O sea, que esa es una seguridad que nos da el Señor en su promesa. Claro, tenemos que creer que el Señor, porque tampoco pues creo que no es conveniente, ¿verdad?, que salgamos ahí con un canastito, con un vaso a pedir para que nos den de comer, porque entonces la gente se va a burlar más de nosotros. Y bueno, y vos que no sos evangélico, bueno, y vos que no decís que todo lo podés en tu Cristo, y por qué ahora andás pidiendo. Entonces, todas esas cosas en realidad, por eso nosotros siempre tenemos que elevar nuestra oración al Señor para que sea Él quien nos ayude en esta situación que podríamos estar pasando. Entonces, por eso decía que David se sentía angustiado, David se sentía pues
a punto de morir a manos de su hijo y del ejército que un día estuvo con él, inclusive pues algunos capitanes de su ejército estaban con Absalón, que eran los que lo estaban apoyando en la revuelta para que se hicieran del gobierno de Jerusalén. Ahora dice el versículo 8, dice: me iría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Entonces lo que dice en este versículo es: me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. Lo que decía, no es posible que el Señor pueda cumplir nuestras peticiones en ese sentido, porque ¿sabe por qué? Porque tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por la prueba, tenemos que pasar muchas veces por la enfermedad, tenemos que pasar muchas veces por las inclemencias del tiempo y los problemas que vienen con el mismo pasar de los años, cómo las cosas van cambiando. Entonces, tenemos que afrontar todas estas situaciones agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos va a sacar adelante y al final nos estará dando la victoria. Por eso es necesario que nuestra confianza y nuestra seguridad siempre esté en el Señor, porque dice: me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelo, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Entonces, cuando dice el Señor, pues, Dios mío, destruye sus planes, no los dejes ponerse de acuerdo en la ciudad. Solo veo sangre y violencia, ¿sabe? Este versículo en esta versión nos da una idea también de lo que pasó allá en la Torre de Babel. En la Torre de Babel el Señor confundió la lengua, confundió la comunicación que deberían de tener de ellos. Y por eso cuando dice: Dios mío, destruye sus planes, destruyó, por decirlo así, lo que fue la Torre de Babel. ¿Por qué razón? Porque todos se querían hacer un nombre sobre la tierra, y eso pues hasta hoy todavía permanece, porque vamos a decir que esas son las cuestiones religiosas que vinieron desde aquel entonces, que aún persisten hoy en la actualidad, y en el cual muchas personas, pues la mayoría del mundo, siempre está creyendo en la mentira y no en la verdad. Así que, como dije, estas son las cosas que nosotros podemos aprender de este salmo. Y luego dice, bueno, por eso dice: Dios mío, destrúyele sus planes, no los dejes ponerse de acuerdo en la ciudad, solo veo sangre y violencia. O sea, que había una revuelta. Inclusive podríamos pensar, de acuerdo a este versículo, que en la ciudad de Jerusalén también se estaba haciendo una revuelta. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba dividida. Estaba dividida, ¿por qué? Porque unos seguían creyendo en su rey, que era David, pero otros estaban queriendo, pues, por decirlo así, querían apoyar a Absalón, su hijo, para que él se convirtiera en rey. Porque en el relato de Samuel, en el segundo libro, ahí encontramos cómo Absalón venía preparando esa situación, que él salía a las puertas de la ciudad y comenzaba a hablar con los que simpatizaban con él, y les decía, ¿verdad?, que prácticamente estaba pidiendo su apoyo para que él fuera rey, porque sabía que el rey iba a ser, posiblemente, ya él podría haber entendido de que el rey que iba a sustituir a David no era él, sino Salomón. Entonces, por esa razón es que él buscó la manera de apoyo con el pueblo. O sea, estaba hablando de una manera política, podríamos decir así, ¿verdad?, una posición política en ese momento que existe hoy. Hoy cada quien que quiere postularse para presidente de una nación siempre anda buscando el apoyo con el pueblo. Salen a hacer promesas, van a repartir víveres, van a repartir ayuda, van a prometer: vamos a arreglar el puente, vamos a arreglar las calles, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y al final no terminan haciendo nada. Porque alguien decía, bueno, dice, hace 4 años o 5 años,
vino alguien a ofrecernos que nos iba a pavimentar nuestra calle y que iban a hacer un puentecito en un río donde ellos tienen problemas en el invierno a pasar. Pero dicen, pero solo fueron promesas, porque hasta hoy, dice, no se han vuelto a acercar a aquellas personas que vinieron a prometer que iban a hacernos un puente en este río, porque en el invierno nosotros tenemos problemas hasta con nuestros hijos, porque ellos van a la escuela, pero nadie nos escucha ahora. Entonces vamos a decir que esto mismo estuvo haciendo Absalón y dijo, yo voy a ser mejor rey que el que ahora está, yo voy a cumplir todas las promesas que él no ha cumplido, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello en favor del pueblo, y por eso pido que ustedes me den su voto. Es lo que pasa hoy. Hoy mucha gente siempre andan pidiendo el voto, pero cuando ya están en el poder no se acuerdan de que quien los eligió fue el pueblo, y a veces pues vienen a ser un cuchillo para el mismo pueblo que los ha elegido como mandatarios o diputados, ¿verdad?, en el parlamento, o alcaldes inclusive, bueno, todos los que están en esa cuestión política. Pero la verdad, ese no era el tema. Sin embargo, pues se presta para pensar de que así como hizo Absalón, así también hacen hoy los partidos políticos. Ahora vamos a leer el versículo 10. Día y noche rodean sobre sus muros. Bueno, leyendo el 9 dice, destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellos. O sea, y en el 11 dice que maldad hay en medio de ellos, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. O sea, aquí podemos ver, como dice este versículo, que el fraude, el engaño, siempre están. Por eso hablaba al respecto de la política, porque muchas veces solo son promesas, no se cumple para nada lo que ellos prometen dentro de sus gobiernos. Entonces así estaba viendo David esa situación, porque, como dije, muchas personas pues estaban apoyando a Absalón y otros estaban apoyando a David con el sentido de que él siguiera dentro de sus reinos. Por eso dice en otra versión, dentro de sus murallas reina día y noche la intriga y la maldad. Y el siguiente, el engaño y la opresión dominan en todas sus calles. O sea, que era una situación difícil, no solamente para David, que iba huyendo, que estaba escapando de la mano opresora de sus enemigos, sino que también el pueblo se había enredado en esa situación. Entonces, ahora podríamos decirlo, o preguntarnos, ¿qué pasa hoy en la iglesia? ¿Hay problemas o no hay problema? ¿Hay divisiones o no hay divisiones? Mire, dentro de lo que es el ramo de la iglesia, o sea, dentro de lo espiritual, lamentablemente, no todos los que nos congregamos en diferentes ministerios, en diferentes iglesias, vamos a la iglesia para ver si podemos crecer espiritualmente. Sino que vamos pues únicamente para que nos vean, o vamos únicamente para cumplir un rol. Sin embargo, muchas veces nuestros líderes desde los púlpitos, muchas veces ellos mismos están tirando el dardo de no a lo espiritual, sino que hay que seguir la vida tal como es, porque nosotros seguimos siendo pecadores. Si bien es cierto, cada uno de nosotros seguimos siendo pecadores, pero cuando venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras cosas que hemos hecho en contra de alguna persona, e incluso le pedimos perdón, o le vamos a decir a él, ¿verdad?, que nos disculpa, porque en realidad, si bien es cierto, el perdón solo lo da nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchas veces hay que irnos a humillar delante de aquella persona, incluso que nos ha humillado a nosotros, pero ahora tenemos que ir a pedirle una disculpa porque no sabemos por qué nos humilló, ¿verdad? Como el caso de una persona de que le fueron a dar unos planazos en su espalda cuando él estaba comiendo, allá en cierto lugar de nuestro país. Entonces, pero este hombre pues siguió comiendo. Un hombre que era bastante colérico, era bastante, como decimos aquí, ¿verdad?, de mecha corta, pero soportó los planazos que le metieron en su espalda, y después viene él, se levanta
y toda la gente expectante, ¿verdad? Que dijo, hoy sí va a haber sangre, hoy sí va a haber pleito, hoy va a haber muerte. Pero no, el hombre se levanta después de que come y dice, mira vecino, vengo a pedirte disculpas porque no sé qué es lo que te hice para yo merecer estos planazos que me has dado, pero ¿sabes qué? No te guardo rencor, sino que te ruego que me disculpes porque la verdad no sé qué hice para ofenderte. Entonces, mire, esas actitudes se puede, claro, este hombre ya se había convertido al evangelio. Este hombre, después de ser lo que aquí le llamamos en el cantón, ¿verdad? El barzón del cantón, o del valle, o de la comunidad, porque era un hombre, como dije, bastante impulsivo, que él no podía ver nada, ni le podían decir nada, porque él arremetía contra cualquiera. Si bien es cierto, nunca dijo la historia que era un asesino, pero era un hombre que peleaba y no se dejaba de nadie. Entonces, en ese sentido, ahora vemos que este hombre va y pide disculpa a su vecino, porque su vecino alguna razón tenía para haberle pegado esos planazos. Bueno, como dije, esto es lo que podemos ver, lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Que el engaño y la opresión dominan en todas las calles. Por eso dentro de sus murallas reina día y noche la intriga y la maldad. O sea, nadie estaba dispuesto a ceder en nada, igual hoy. Por eso decía, ¿qué problemas hay en la iglesia? Ahora en las iglesias hay problemas doctrinales, hay problemas de enseñanza, hay problemas de engaño, ¿verdad? Entonces, en donde muchas veces nosotros como predicadores que queremos dar una buena imagen, o queremos dar una buena expectativa, o queremos decir, no, es que esta palabra la podemos interpretar de esta manera, aunque sea equivocada, pero como la persona no tiene puestos los ojos en Cristo, sino que tiene puestos los ojos en lo que tiene enfrente, o sea, el hombre que está hablando en ese momento, es el que está confundiendo la mente y el corazón de aquellos, y dice, pues de esa manera vamos a vivir el evangelio. Pero cuando nosotros, por eso siempre lo he venido diciendo, nosotros también debemos de ponerle cuidado a la palabra, tenemos de ponerle cuidado a la instrucción que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de la misma. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, porque el enemigo anda como que si fuera un león rugiente, especialmente en este momento, en donde incluso religiosamente hay una persecución para los evangélicos. Digo, persecución en este sentido. Hay un grupo de personas que siempre tocando la puerta y dicen, ¿verdad? Mire, quiero hablar de la Biblia con usted, quiero hablar de aquí, que ahora ellos dicen, ¿verdad? No, si Jesús es un profeta, es el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús es su Salvador personal. Entonces, por eso digo, estas personas, especialmente cuando ven un rótulo en la puerta de la casa, son tan insistentes que hasta le quieren botar la puerta a uno cuando no les abre o no responde. Entonces hay una persecución. ¿Por qué? Porque las cuestiones doctrinales que muchas veces se están aprendiendo en diferentes lugares hoy son diferentes a lo que la palabra nos explica, y eso nos ha llevado a tener una separación, porque hay muchas personas que antes nos hablaban y que hoy ya no nos hablan porque no estábamos de acuerdo con su propio pensamiento, con su propia idea del evangelio. Entonces, porque dentro de la palabra lo que encontramos es, o somos de Cristo o estamos en contra de él, o le pertenecemos a Jesús o le pertenecemos al enemigo, o sea, al diablo, para que en aquel día juntamente con él serán lanzados al lago de fuego los que estén apoyando al anticristo. Y esto mismo es lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿verdad? Recuérdese que unos van a creer cuando venga el anticristo y diga que él es el Mesías, diga que él es el Dios, y cuando se siente en el templo de Israel, el tercer templo, donde se va a sentar y te va a hacer pasar por Dios. Entonces, ahí van a venir también controversias. Por eso digo que problemas difíciles le esperan a todos aquellos que están creyendo que la solución va a ser el anticristo. Y ahora dice el 11, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y dice el 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Y en el 13 dice, sino tú, hombre,
al parecer íntimo amigo, mi guía y mi familiar. O sea, aquí ya estamos entrando en esta parte, bueno, lo vamos a dejar hasta acá, porque estamos entrando ya en la parte que explicaba al inicio, cuando decíamos que había sido traicionado por su consejero, en este caso Ahitofel, pero por eso vamos a leer sobre el 12, cuando dice, porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. O sea, ¿por qué? Aquí podemos ver que muchas veces los problemas que a nosotros nos vienen encima no es contra una persona, no es en contra de un grupo o de una organización, sino es algo que es cuestión espiritual. Por ejemplo, Israel está siendo bombardeado, ha sido asediado por los terroristas de Hamas, por los terroristas de Hezbollah, e incluyendo pues países aledaños, ¿verdad?, que están apoyando a estos grupos. ¿Por qué lo están apoyando? Y decía al principio, ¿cuántos imperios, cuántas naciones han querido desaparecer a Israel del mapa? Y no lo han logrado. Entonces, porque la guerra de ellos no es por conquista, no es porque, inclusive, el mismo Hamas dice que ellos no quieren una nación, sino que ellos quieren la destrucción completa de Israel. O sea, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, quieren tener toda esa tierra. O sea, ellos no aceptan solamente un pedazo de tierra como para decir, esta va a ser nuestra ciudad, esta va a ser nuestra capital, esta va a ser nuestra nación. No, ellos quieren todo. Entonces, ahí podemos ver, son cuestiones muchas veces por cuestiones religiosas, en el caso de Hamas y de los musulmanes, como también de todos los descendientes de Ismael, o sea, los árabes, que todos vienen siendo ¿cuál es el pleito? El pleito es que ellos creen que Ismael es el heredero de todo. E Israel, a través de la Biblia, sabemos que el heredero es israelita, no un árabe, en este caso descendiente de Agar, la egipcia, sino que es conforme a la promesa que el Señor dio en la Biblia. Entonces, de ahí viene todo el conflicto, porque los árabes creen que ellos son los herederos de toda esa tierra porque Ismael fue el primer hijo. Y en realidad, sí, Ismael fue el primer hijo, pero fue por la carne, no por la promesa, porque por la promesa dijo el Señor, o nuestro Padre Celestial, que quien heredaría todas las posesiones no iba a ser el damaseno, o sea, el sirviente que tenía, el esclavo o sirviente que tenía Abraham, sino que sería ¿quién? Sería Israel, a través de Jacob. ¿Por qué? Porque primero pues nace el hijo de Sara, ¿verdad?, que viene a nacer de ellos dos como matrimonio, y luego pues que de él nace ¿quién? Nace Jacob, y de ahí depende toda la nación de Israel. Entonces el pleito es ese. Claro, el pleito se ha dado por esa cuestión, porque unos creen que el otro es el heredero y Israel pues cree en la promesa que dio nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Así que, como digo, esos son los conflictos que muchas veces se están dando, y son los conflictos que también estamos viviendo dentro de las mismas iglesias, porque muchos no aceptamos o no creemos en lo que ellos dicen, porque están hablando están dando una falsa expectativa de lo que es el evangelio y de cómo vivir, y que al final el Señor tiene la obligación de salvarnos. Pues la palabra no dice eso. La palabra lo que dice es que cada uno recibirá retribución de acuerdo a lo que él ha hecho por el evangelio. O sea, si lo hemos creído o no lo hemos creído,
si lo practicamos o no lo hemos practicado, si creemos que Jesús es nuestro único Salvador personal o si creemos incluso que hay otro camino para llegar al cielo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él, ¿verdad?, para alcanzar la salvación eterna. Entonces, esos son los conflictos que se dan dentro de las cuestiones religiosas, porque algunos dicen, no, para ser salvos tenemos que creer en esto, en un humano o en cualquier cosa hecha por la mano del hombre, porque creen que esa es la única manera para poder llegar al cielo. Y eso es lo que en este salmo pues algo nos ha enseñado el Señor, para que confiemos directamente en Él, para que no nos dejemos amedrentar por el enemigo, y que no importa la situación que ahora estemos pasando, porque a cualquier situación, como dice un dicho, ¿verdad?, cristiano, si lo vemos desde ese punto de vista, que a cualquier situación Jesús es la solución. Por eso lo he dicho así, de esa manera, porque en verdad sí encontramos que en la Biblia el único camino verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que nos va a dar la victoria, es el único que nos va a ayudar en nuestras necesidades, y es el único que nos va a llevar al cielo. Así que, aunque es un dicho, pero lo podemos quizás apoyar conforme a lo que la palabra nos dice, porque Jesús está en todo lugar, está en mi mente, está en mi corazón, y no solamente está en mí, sino en todos aquellos que han creído en Él como su único Salvador personal. Así que, mis queridos hermanos, espero pues de que esta lección en los Salmos pueda ser de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Te ruego ahora, papito lindo, en el nombre de Jesús, que nos des oportunidad de recuperarnos de nuestra salud, que nos des oportunidad también de poder tener el alimento necesario, que nos des la oportunidad incluso, Señor, de pagar los servicios que tenemos que pagar, y que nos des la oportunidad también, Señor, de cada día podernos acercar a ti, creer más en tu palabra y en la dirección del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo en ese grado de espiritualidad que tú demandas, Señor, para todos aquellos que hemos creído en ti como nuestro único Salvador personal. Así que te suplico, Señor, que por favor seas tú el que tomes el control en nuestras familias, que tomes el control en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos, como también en nuestros padres, nuestros hermanos, y que seas tú también tomando el control en la salud, Señor, de nuestros cónyuges, que seas tú, por favor, Señor, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre aquellos cónyuges que ahora están en cama, están enfermos, porque tú eres el Dios grande y maravilloso al cual servimos, y que hemos puesto pues nuestra confianza en ti, y que tú nos sacarás adelante, Señor, en cualquier situación que ahora estemos pasando. Igualmente, Señor, una vez más te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, y que seas tú, Señor, el que guardes, cubras con tu sangre preciosa esa nación, para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de seguir acechando, Señor, en contra del pueblo, en contra de la familia judía, ni en contra, Señor, de todos aquellos que habrán creído en ti como Salvador personal y están viviendo pues ya en esa nación. Así que desde ya pues los pongo en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, librándolos de todo ataque de los terroristas, y que así, Señor, puedan ellos salir adelante, porque tú, Señor, al final le darás la victoria a tu nación. Igualmente, Señor, pues por nuestro país, El Salvador, y por cada uno de aquellos que habitan en el extranjero, familiares, compatriotas, hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, Señor, ayudándoles a resolver sus problemas, sus situaciones difíciles, y que cada día, Señor, también sé tú tocando corazones para que más personas se vayan convirtiendo a ti, Señor, y así de esa manera tener la oportunidad de la salvación eterna para todos aquellos familiares, para todos aquellos vecinos, para todos aquellos amigos, para todos aquellos compañeros de trabajo y de estudio que aún se resisten a creer en ti como su único Salvador personal, que en esta hora sean tocados por el poder del Espíritu Santo y sus corazones, para convencerlos, Señor,
del error en que están, ya sea un error religioso o el error del pecado que ahora muchos pues están cometiendo, y que seas tú, por favor, Señor, el que los toques para que puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo nuestro Rey, Él sigue siendo nuestro Dios, Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Él. Así que sean ustedes bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sanidad a los enfermos, y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que un buen día y muchas bendiciones.